Bien, bueno, aquí me están llamando. Bien. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Soy el doctor Sebastián Loch, otorrino de acá del hospital, también profesor adjunto del Departamento de Otorrino de la Universidad de Chile. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a hablar acerca de la obstrucción nasal neonatal, ¿ya? Esto más que nada una revisión. Si tienen alguna duda, por favor, ahí levanten la manito o me interrumpen para ir resolviendo a medida que vamos avanzando, ¿ya? Entonces, bueno, como sabemos, la obstrucción nasal neonatal o obstrucción nasal congénita puede variar desde una leve congestión nasal que podemos ver en los recién nacidos hasta situaciones que son graves, severas, con dificultad respiratoria y con consecuencias severas, ¿ya? Con riesgo de mortalidad. El concepto que tenemos desde siempre es que los recién nacidos son respiradores nasales obligatorios. Es un concepto que no es tan así, que en general los niños, los recién nacidos son respiradores nasales más bien preferentes durante los primeros meses de vida. Ahí el rango de cuándo ya empiezan a respirar mejor por la cavidad oral es bien variable, pero se dice que son por lo menos los primeros 6 meses donde respiran principalmente por la nariz, ¿ya? Preferente, ¿por qué? Es la vía que tiene menor dificultad para respirar, dado la anatomía que vamos a hablar ahora en un ratito más, ¿ya? Aproximadamente 50% de los recién nacidos van a presentar una desaturación si hay obstrucción nasal, ¿ya? Algunos tienen mayor manejo, compensación a nivel de la musculatura para poder respirar por cavidad oral que otros recién nacidos, y eso tiene que ver principalmente con un tema más bien anatómico, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, la anatomía neonatal, la faringe tiene la característica a esta edad de que está separada en dos compartimientos, ¿ya? Permitiendo que el recién nacido pueda respirar y pueda deglutir, tragar simultáneamente. Esto se ve principalmente porque la laringe tiene una posición más superior que en niños más grandes o adultos, teniendo la epiglotis cerca del paladar blando, creando una vía para la vía aérea propiamente tal y dos caminos hacia lateral, hacia los senos piriformes, que van hacia el esófago. Entonces, por eso tiene la habilidad de poder respirar y deglutir al mismo tiempo. La obstrucción, ¿qué nos va a producir? Distintos grados de dificultad respiratoria, como ya mencionamos, con resultados que potencialmente mortales. Va a impactar la deglución, la succión, el crecimiento y en el largo plazo el desarrollo craneofacial. La gravedad de esta obstrucción nasal va a depender de el grado perdón, el grado de obstrucción, y eso va a estar determinado si es una obstrucción nasal bilateral, unilateral, parcial o completa, ¿ya? Entonces acá tenemos una imagen, un ejemplo de cómo es la laringe de el niño comparada con la del adulto, ¿ya? No sé si se logra ver en mi mouse. No tengo, a ver, el puntero. Ahí está el puntero, ¿ya? Entonces, tenemos una laringe que está más alta, que eso permite que la epiglotis pueda contactar contra el velo del paladar, el paladar blando, ¿ya? Eso permite aislar la vía aérea y la vía digestiva que se hacen hacia los compartimientos laterales, ¿ya? Tenemos una base de lengua mucho más prominente en el recién nacido, que va a contactar también contra el paladar blando y va a dificultar la respiración por vía oral, ¿ya? En los niños los recién nacidos que no pueden respirar por la nariz, son capaces de respirar por la cavidad oral, principalmente en el llanto, ¿ya? Esto genera una tensión a nivel del músculo del velo del paladar, elevándolo, deprimiendo la lengua y permitiendo que fluya el aire por la boca, ¿ya? Entonces, por ese motivo lo llamamos preferente. Ese mecanismo de respiración no es sostenible en el tiempo, entonces obstrucciones nasales completas van a ser imposibles de aguantar por muchas horas, muchos días, y van a terminar estos niños agotándose.
Por eso es la urgencia de resolver cuando tenemos obstrucciones nasales severas, ¿ya? Y esto a medida que los niños van creciendo, la laringe empieza a bajar y la posición de la lengua empieza a contactar menos el velo del paladar, permitiendo una mejor adaptación a la respiración oral. En cuanto a las causas de la obstrucción nasal neonatal, existen muchas tablas que nos resumen aproximadamente las causas más frecuentes. Esta encuentro que la sintetiza de buena manera. Las podemos dividir en causas estructurales, inflamatorias, masas intranasales y un grupo de misceláneas, ¿ya? Eh, Desde el punto de vista estructural, tenemos desde las genesias nasales, pasando por estenosis de la apertura piriforme, estenosis medio nasal, atresia de Coana, desviaciones septales, hipertrofia de corneta inferior, y estas pueden estar asociadas con algunas alteraciones y malformaciones craneofaciales, ¿ya? De lo inflamatorio, principalmente la más frecuente y la que más vamos a ver es la rinitis neonatal. También se pueden ver rinitis alérgica, inflamaciones secundarias al reflujo gastroesofágico, infecciones connatales como la sífilis o la clamidia, ¿ya? Eh, Dentro de las masas intranasales tenemos las neoplásicas y las no neoplásicas, que principalmente son defectos de la línea media. Y ahí tenemos una serie como los quistes dermoides, gliomas, meningoencefaloceles, dactiocistoceles, y una serie de lesiones que vamos a ir viendo más adelante. Y dentro de las misceláneas se involucran varias, que las más importantes son, por ejemplo, el trauma a nivel del canal del parto, eh, daños que podemos hacer incluso en la unidad neonatal cuando hacemos succiones nasales muy intensas, eh, rinitis medicamentosa, tanto por fármacos utilizados por la mamá como en los niños, algunas causas metabólicas como el hipotiroidismo, y esta yo encuentro que resume bastante bien la gran mayoría de las causas, ¿ya? Entonces, eh, ¿cómo partimos la evaluación? Nosotros, claro, podemos tener un niño que tiene acá la foto, una arritmia que es evidente, que todos vamos a ser capaces de poder eh, tener claro por qué está con obstrucción respiratoria, pero de repente no es tan sencillo hacer el diagnóstico, ¿ya? Eh, Como toda evaluación, tenemos que hacer una historia clínica completa, antecedentes familiares y prenatales en relación al embarazo, una evaluación bien específica en cuanto a los signos respiratorios. Es difícil poder localizarlo directamente como algo nasal si no tenemos una alteración anatómica severa, evidente, o una malformación craneofacial que no haga sospechar de manera inmediata. Entonces, hay algunos signos que nos pueden hacer sospechar que esto tenga origen a nivel nasal. Principalmente, la literatura inglesa lo clasifica como el estridor nasal, en español el cornaje nasal, que es esta dificultad del flujo que es audible y puede tener otras manifestaciones como aleteo nasal, el llanto hiponasal. Los niños pueden tener cierto grado de ronquido y un esfuerzo respiratorio, obviamente, ¿ya? La cianosis cíclica es una entidad que clasifica y evidencia bastante bien este fenómeno de que el niño es un respirador nasal preferente, ya que al no poder respirar por la nariz empieza a desaturar, se pone cianótico y para aliviar esto se pone a llorar y con eso logra respirar, pero cayendo nuevamente al calmarse en un nuevo evento de dificultad respiratoria, desaturación, cianosis y así un ciclo constante. ¿Ya? También hay que averiguar acerca de problemas de alimentación, tanto dificultad a la succión de glución, cianosis durante la alimentación o pausas frecuentes al alimentarse. Eso nos tiene que hacer sospechar que tengamos algo en nuestra vía aérea, ¿ya? Y también en el largo plazo, viendo alteraciones en el crecimiento pondoestatural. Al examen físico
son evidentes la evaluación de asimetría o deformidades faciales, si es que hay presencia de efectos en línea media que nos tienen que hacer sospechar que dentro de la nariz puede haber algo. Eh, Al nivel de la rinoscopía, lo podemos evaluar con un espéculo nasal. Si no tenemos un espéculo nasal, un otoscopio nos sirve bastante para poder evaluar si existen masas nasales o a nivel de la fosa nasal, rinorrea, que puede ser uni o bilateral, o algún otro factor obstructivo evidente. ¿Ya? Para evaluar el flujo nasal propiamente tal, esto lo podemos hacer al lado de, de la cuna, sin tener que tener un nasofibroscopio inmediatamente, que es lo ideal, que vamos a hablar más adelante, pero podemos hacerlo con un espejo para evaluar si empaña o no, y si lo hace por una o por ambas fosas nasal. Con un algodón se pone en la puntita de la nariz para ver si logra moverlo con la respiración, y también se puede ocultar ocluyendo una fosa nasal y la otra para evaluar si hay una obstrucción uni o bilateral. Algo típico que se hace en la unidad de neonatología es pasar una sonda de 5 o 6 French por la fosa nasal para evaluar permeabilidad. Lo importante es que cuando se haga esto, se debe revisar orofaringe para estar seguro de que si es permeable, está pasándose a la orofaringe, porque, como sabemos, se pueden acodar dentro de la fosa nasal y podemos asumir de que está avanzando esta sonda, pero en general puede que tengamos algún factor obstructivo y la sonda esté dándose vuelta dentro de la misma nariz. ¿Ya? Eh, la sonda French mide como 1,67 milímetros y la fosa nasal de un neonato debería medir por lo menos 3 milímetros. ¿Ya? Entonces, como una vez ya tenía esta la evaluación inicial y estamos sospechando que a nivel nasal podemos tener algo, ahí lo que corresponde es una evaluación ya más avanzada, donde la endoscopía nasal, para nosotros, la nasofibroscopía es fundamental. ¿Ya? Es un procedimiento simple, mínimamente invasivo, no requiere sedación y nos permite evaluar tanto anatómicamente como también tener una aproximación del tamaño de esta fosa nasal, ya que nuestro nasofibroscopio pediátrico mide 2,7 milímetros y, como les mencioné, la normalidad de una fosa nasal neonatal en un recién nacido término es aproximadamente de 3 milímetros. ¿Ya? Nos permite evaluar masas, si son uni o bilaterales, la extensión del compromiso de esta masa eh, eh, y otras alteraciones que si obstrucción de nuestra fosa nasal. El examen ideal y de elección es el escáner, ya que nos da una mejor definición ósea. Esto es muy útil para la estenosis de apertura piriforme, estenosis del tercio medio, estenosis o atresia de Coana. eh, eh, Nos entrega mucha información. Para las masas nasales, que son las masas provenientes de la línea media, como quiste dermoide, mielomeningocele, perdón, eh, meningoencefalocele, la resonancia magnética es por lejos más útil porque nos permite evaluar la qué corresponde a esta masa que estamos viendo y si es que tiene comunicación con el, el con el cerebro. ¿Ya? Entonces, es fundamental tener esta información antes de poder tomar una biopsia. ¿Ya? Como tratamiento, a grandes rasgos, pues lo vamos viendo según patología, lo primero, como todos sabemos, es asegurar la vía aérea. ¿Ya? Eh, Depende obviamente del grado de compromiso. Una obstrucción severa puede requerir una intubación endotraqueal y si no es posible esta intubación es necesario hacer una traqueostomía, ¿ya? Que eso se puede ver en pacientes con malformaciones craneofaciales complejas. Eh, una dificultad respiratoria menos severa, pero está dando bastantes síntomas, puede tratarse de manera transitoria con cánulas orofaringeas o el chupete de McGovern, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que nos permite mantener permeable la vía orofaringea para que pueda respirar por esta vía. En general tenemos dos tipos de manejo, el conservador y el quirúrgico.
todo depende del nivel de obstrucción de la fosa nasal y los síntomas que esto genera, ¿ya? Eh, para los que son más bien síntomas leves, lo primero que debemos hacer es suspender la succión nasal vigorosa. Eso favorece a que se genere mayor edema de la mucosa nasal y recordar que tenemos una fosa nasal de 3 milímetros. Entonces, 1 milímetro de edema de la fosa nasal genera grandes obstrucciones en estos recién nacidos, ¿ya? Se puede utilizar gotas salinas, corticoides nasales y aplicación de descongestionantes nasales, eh, que, se, que es un uso off-label totalmente, pero en estos casos, cuando tenemos obstrucciones nasales importantes, se pueden utilizar con cuidado, ¿ya? Máximo por 3 a 5 días para evitar la rinitis medicamentosa cuando esto se mantiene por periodos más largos, ¿ya? Y la intervención quirúrgica va a estar dada principalmente por la severidad en cuadros más severa o con una falta de respuesta a las medidas conservadoras, ¿ya? Cuando hacemos la intervención quirúrgica, depende de la estabilidad clínica del paciente, ¿ya? El factor pronóstico principal para decir cuándo tenemos que entrar a pabellón a resolver la patología que esté presente. Entonces, ahora vamos a ver dentro de las causas más frecuentes, no vamos a ver todas porque si no vamos a estar hasta mañana, pero vamos a ver las que yo creo que son más importantes y tener una evaluación un poquito de cómo manejarlas, ¿ya? La rinitis neonatal es la causa más frecuente de la obstrucción nasal neonatal. Principalmente va a generar se produce un edema de la mucosa, una rinorrea que va a llevar a una obstrucción nasal. Eh, Esta por sí misma como entidad propia va a generar obstrucción nasal y además puede exacerbar otras condiciones asociadas, eh, como por ejemplo son estenosis nasales no severas, que si se asocian a una rinitis neonatal se van a obstruir aún más, ¿ya? La etiología principalmente idiopática, se presume que hay un aumento del tono más bien parasimpático posterior al nacimiento a nivel de la mucosa nasal y esto estimula la producción de rinorrea, de mayor edema de la mucosa, ¿ya? Y el tratamiento es conservador, aseo nasal con solución salina, aspiración cuidadosa, corticoides nasales, idealmente la dosis mínima posible, que es un puff en cada fosa nasal al día, y el descongestionante tópico nasal como la oximetazolina, que es por lejos la que tiene menos efectos secundarios, ¿ya? Si esto persiste a pesar del tratamiento, se debe evaluar si hay una hipertrofia de cornete asociada y si hay una falla del tratamiento conservador, se debe hacer un manejo quirúrgico de esta hipertrofia de los cornetes, que a esta edad principalmente es la dilatación o lateralización del cornete medio, más que una turbinoplastia, ¿ya? La atresia de Coanas, una entidad poco frecuente, pero bien conocida por todos, tiene una incidencia baja, 1 en 7.000 a 8.000 recién nacidos, más frecuente en mujeres. Eh, lo más frecuente es que la obstrucción sea unilateral versus la bilateral, que es la más severa. Las obstrucciones pueden ser parciales, que son los que llamamos estenosis de Coana, o pueden ser completas, como es la atresia de Coana. Pueden ser con componente óseo, que es un 30% de los casos, óseo exclusivamente, o mixtas con un componente tanto óseo como membranoso en un 70%. ¿Ya? Es súper importante recalcar que el 50% de estas alteraciones se asocia a otras malformaciones congénitas. Un 34% de estos pacientes tiene otras alteraciones en la vía aérea, puede ser laringomalacia, estenosis subglótica. Entonces, es súper importante tener una evaluación también de vía aérea más distal para estar seguro que esta dificultad respiratoria, estrior que presenta este recién nacido sea exclusivamente por la atresia de Coana y no sea asociado a otra patología. Y si la hay, diagnosticarla y manejarla en simultáneo, ¿ya? 21% está, en un 21% de la atresia cubana vemos malformaciones craneofaciales, siendo lo más frecuente presentarse en relación al CHARCH, que esta sigla que
reúne varias alteraciones características en estos pacientes. ¿Ya? Eh, También se puede presentar en otras como el Treacher-Collins, Upper, Pfeiffer. Es fundamental, como mencionamos, como hay presencia de otras malformaciones congénitas, hacer también un estudio completo con ecocardiograma, evaluación renal, evaluación oftalmológica y, por supuesto, evaluación auditiva de estos niños. Clínicamente, la atresia de Coanas, cuando es unilateral, va a producir una obstrucción nasal y una rinorrea unilateral. Entonces, habitualmente es más de diagnóstico tardío, no va a producir una dificultad respiratoria en la gran mayoría de los pacientes. Entonces, eh, puede pasar desapercibida hasta que los niños estén un poquito más grandes y llame la atención de que está con una rinorrea constante unilateral. ¿Ya? Cuando es bilateral, produce una dificultad respiratoria severa, con una obstrucción de la vía aérea y el signo característico es esta cianosis cíclica, ¿ya? Que era lo que mencionaba, una cianosis que mejora con el llanto y empeora drásticamente con la alimentación. En el examen, con la nasofibroscopía, cuando tenemos una atresia completa, vamos a ver una fosa nasal con un fondo de saco. Acá debería, este es el tabique, esta es la coana, y esta es la pared lateral de la fosa nasal. Estamos en una fosa nasal derecha. Y ahí vemos completamente una placa atrésica que está tapando completamente la fosa nasal. ¿Ya? Acá estamos viendo una visión por la rinofaringe con un endoscopio de 120 grados. ¿Ya? Es decir, estamos viendo a través de la boca hacia la pared por la vía posterior de la coana. Entonces, acá vemos una atresia de coanas unilateral y acá se ve la coana contralateral permeable. Lo que vemos ahí es el tabique, que tiene un vómer algo engrosado, y este es el cornete, la cola del cornete inferior probablemente. A estos pacientes les vamos a pedir un escáner de cavidades pirinasales porque esto nos permite evaluar si la, la atresia es ósea o mixta, eh, y evaluar el engrosamiento del vómer y aproximación de las paredes laterales de la fosa nasal. ¿Ya? Entonces, los signos clásicos que se ven es estos que están acá mencionados, que primero se menciona la copa de champán, que es como la fosa nasal hace como la parte de arriba una copa y hay que imaginarse hacia abajo que está eh, el, eh, la parte inferior de la copa de champán. ¿Ya? Acá se ve claramente la placa atrésica bilateral, un engrosamiento del vómer. Se ve todo esto en un corte axial. eh, Se ve una medialización de la pared lateral, principalmente a nivel de la pterigoides, que es esta estructura. Cuando son unilaterales, se observa, como en este caso, una lateralización del septum hacia el lado atrésico. ¿Ya? Y en un corte sagital, que acá no lo tengo, se ve también un descenso a nivel de la base de cráneo. Tratamiento, como ya mencionamos, lo primero es asegurar la vía aérea. Puede ser con una cánula orofaringia o un chupete de McGovern, que en general estos se hacen con un chupete largo, se le anuda y se obliga al recién nacido a estar eh, con la cavidad oral abierta y que pueda respirar por esta vía. ¿Ya? Si no es posible o no está funcionando, se debe intubar hasta que podamos resolver desde el punto de vista quirúrgico la atresia de ¿ya? ¿Cuándo operamos? Cuando es una atresia bilateral, lo antes posible. En general, se espera que el recién nacido por lo menos alcance los 3 kilos, principalmente por la volemia, ya que estos procedimientos tienen riesgo de sangrado. ¿Ah? Cuando son menores a 3 kilos, el riesgo muy severo de poder tener alguna consecuencia fatal en el intraoperatorio, dado el riesgo de sangrado. Entonces, tenemos distintas técnicas quirúrgicas. Acá se ve lo que les mencionaba anteriormente, que acá con una óptica estamos viendo a través de la orofaringe, la rinofaringe, esta es una óptica de 120 grados,
y por vía endonasal se accede con un dilatador, en general son dilatadores uretrales, que van dilatando la placa atrésica. Esto funciona mucho mejor en eh, estenosis o atresia membranosa, más que en la ósea, obviamente, ¿ya? Ya que en la ósea vamos a necesitar fresar. Acá estamos viendo el dilatador, ahí vemos la atresia de coana bilateral, viéndolo desde la rinofaringe. Aquí está la adenoides para que se ubiquen un poco. Esta es la pared posterior de la rinofaringe y esto es la pared anterior. Acá está la úvula, ¿ya? Y ahí estamos viendo cómo se dilata. Es un procedimiento mucho más sencillo que los otros que vamos a mencionar, pero tienen una alta tasa de recidiva. Se describen que estos pacientes hacen mucha restenosis y pueden ser necesarios incluso por lo menos unos 10 procedimientos posteriores para lograr la permeabilidad de la fosa nasal en el largo plazo, ¿ya? Por ende, lo que se realiza actualmente es más bien un abordaje transnasal endoscópico que se ingresa con una óptica y se realiza un colgajo y un fresado de esta placa atrésica, ¿ya? En este escáner vemos más o menos los colgajos que se dibujan. eh, se resecan los colgajos del tabique y estos luego se lateralizan en la nueva coana, principalmente para disminuir el riesgo de estenosis. Y esto, comparado con el procedimiento previo que les mencioné, disminuye notablemente el número de restenosis, bajando de 10, como les mencioné, procedimiento en promedio, a 2 o 3, ¿ya? Que requieran de revisión. Eh, es quirúrgicamente mucho más complejo, dado que los espacios a nivel de la fosa nasal neonatal son eh, muy límites, ¿ya? Y pasamos de tener esta atresia de coana bilateral a una coana permeable que lo mínimo que debiera quedar es aproximadamente unos 6 milímetros de diámetro, ¿ya? El uso del stent es variable, no todos lo utilizan actualmente y la técnica endoscópica nasal eh, no la promueve porque aumenta el riesgo de infecciones, de formación de costras que se tapan, obstruyen la nariz y riesgo de estenosis a otro nivel de la fosa nasal. Siguiendo con, ahora vamos a ver la estenosis de la apertura piriforme. Esto se produce principalmente por el sobrecrecimiento del proceso nasal del hueso maxilar, que, como sabemos, la apertura piriforme es la parte más estrecha de la vía ósea nasal. Claro. Y esto, eh, en estos pacientes, tiene un diámetro menor a 11 milímetros, ¿ya? La presentación clínica es similar a la atresia de Coanas y se pueden asociar anomalías eh, de línea media como la holoprosencefalia, incisivo central único, como se ve acá en esta fotito, ¿ya? Eh, Depende de la gravedad de los síntomas, el tratamiento que vamos a hacer. Casos leves, manejo conservador; casos graves, se hace un abordaje sublabial para ampliar la apertura piriforme, principalmente a nivel de lo que les mencionaba, el proceso nasal del hueso maxilar, ¿ya? Y en estos casos también en algunas ocasiones, algunos equipos ocupan stent, otros no lo promueven. La estenosis del tercio medio nasal se produce por un estrechamiento a nivel del tercio medio de las fosas nasales, principalmente por un crecimiento desigual de las paredes laterales de la nariz o por un pliegue excesivo del tabique nasal o del paladar, ¿ya? Esto se ve frecuentemente en pacientes con hipoplasia media facial, como son el síndrome de Apert o el síndrome de alcohólico fetal, ¿ya? Eh, También lo podemos ver eh, en incisivo central único, como mencionamos, pero eso es más frecuente de la apertura piriforme, de la estenosis de la apertura piriforme. Esto es para comparar, así se ve, que iba en la diapo anterior, hay un error, pero así se ve una estenosis de la apertura piriforme en la evaluación, ¿ya? Eh,
Es decir, no logramos ver cornete inferior, se ve inmediatamente estrecho estenótico, a diferencia de la estenosis del tercio medio nasal, donde la endoscopía nasal nosotros podemos entrar por la apertura piriforme, pero no vamos a ver el cornete medio. ¿Ya? Y el escáner acá nos muestra un área de mayor estrechez, que lo que le mencionaba, lo normal es que sea por lo menos de 3 o más milímetros este espacio. ¿Ya? Acá hay una tablita que evalúa esto, la normalidad según la edad, y en un estudio que se evaluaron pacientes con estenosis y pacientes sanos. Entonces, el promedio es 3 en los recién nacidos. ¿Ya? El tratamiento, al igual que todos los otros cuadros, si es de síntomas leves, manejo conservador, y si estos síntomas son más severos, el manejo principalmente es quirúrgico y se realizan dilataciones mecánicas que ocupamos estos dilatadores de cervicales de Hegar, o se pueden hacer lateralizaciones del cornete por vía endoscópica. En general, la misma dilatación con estos dilatadores cervicales hace la lateralización del cornete, y esto lo hacemos bajo visión endoscópica. ¿Ya? El dacriocistocele, una forma poco común y severa de obstrucción del conducto nasolacrimal. Nosotros sabemos que la gran mayoría de los niños que tienen esta condición de obstrucción del conducto tienen resolución espontánea, eh, puede estar presente en un gran porcentaje de los recién nacidos y que se resuelve de manera por sí sola, con masaje, con calor local, dentro del primer año de vida. Pero en este caso, esto es una obstrucción severa, donde tenemos tanto una obstrucción a nivel proximal como a nivel distal de la vía lagrimal. ¿Ya? A nivel distal, donde drena la vía lagrimal, que es a nivel de la válvula de Hasner, que es en el meato inferior, eso quiere decir en la pared lateral de la fosa nasal, bajo el cornete inferior. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver niños con estas masas azuladas, gris azulada, en el canto medial. Pueden asociarse epífora o secreción purulenta. Se pueden sobreinfectar en un 25-50% de los casos. Y tiene en un 20% de los casos un componente intranasal, que es lo que nos va a producir la obstrucción nasal. ¿Ya? Cuando estos son bilaterales, nos van a dar una dificultad respiratoria asociada. Esto es lo que ocurre a nivel de los conductos, los canalículos están obstruidos, y a nivel del drenaje, a nivel de la válvula de Hasner también. Y esto produce que se forme este dacriocistocele, que es quiste, que está dentro de la fosa nasal, va a lateralizar y generar un efecto de masa a nivel del cornete inferior, provocando obstrucción nasal. Cuando esto es bilateral, produce una obstrucción nasal severa con dificultad respiratoria asociada. En cuanto acá se ve la visión endoscópica y aquí se ve la masa, acá está esto, lo que estamos viendo acá arriba del cornete inferior, esto es la pared lateral y esta es la masa que protruye. ¿Ya? Acá, como examen, se puede pedir un escáner para tener una evaluación, pero la resonancia sería el examen ideal para hacer el diagnóstico y estar seguro que corresponde al dactocistocele. Obviamente, si tenemos esto a nivel del canto medial, lo más probable es que así lo sea. ¿Ya? Y el tratamiento quirúrgico es la marsupialización endoscópica, que puede ir asociada a una dacriocistorrinostomía endoscópica también. ¿Ya? Aquí se ve el escáner con esta gran dacrocistocele, y se ve el componente intranasal unilateral, que produce una obstrucción severa a nivel de la fosa nasal. Las masas nasales a nivel de la línea media, este es un grupo de patologías que son variadas, pero vamos a hablar de las más frecuentes, que son el meningoencefalocele o encefalocele, el glioma y el quiste dermoide. Todas son secundarias a una alteración en la embriogénesis por falla en el cierre neuroporo anterior, generando una comunicación con riesgo de conexión intracraneal, ¿ya? Una comunicación, un defecto a nivel de la base craneal. Son poco frecuentes, una en 20.000 a 40.000 recién nacidos, y pueden presentarse con deformidad externa o no, y solamente con una masa intranasal. Por ende, es importante sospecharlas con una evaluación con el nasofibroscopio cuando no vemos nada por fuera. ¿Ya? El nasofibroscopio nos da
nos define el grado de extensión y, como les mencioné, la resonancia magnética en estos casos es fundamental. La gran mayoría son de manejo quirúrgico, ¿ya? En especial cuando hay comunicación intracraneal por el riesgo de meningitis. Entonces, el encefalocele o meningoencefalocele, el contenido sabemos que son las meninges con tejido neural. Se pueden ubicar en la glabela, en el dorso nasal o intranasal, también hay occipitales, pero son menos frecuentes. Tienen comunicación intracraneal y ¿cuál es la característica de estos? Que eh, se modifican, crecen, aumentan de tamaño con valsalva o con la compresión, ¿ya? Eh, como venosa. Entonces van a tener un cambio en el tamaño. Los gliomas, vemos solamente tejido glial que puede o no tener comunicación intracraneal y se ubica en las mismas localizaciones que el encefalocele, excepto en el área occipital. No se modifican con los cambios con el valsalva o con la compresión. Y los dermoides que son derivados de la piel, que pueden ser contenido de folículo piloso, contenido sebáceo o epitelial, se ubican principalmente en el dorso nasal y pueden tener asociado un folículo piloso o un seno, un PIT, en el dorso nasal. Es posible la comunicación intracraneal de estas lesiones también. Aquí vemos el PIT que está justo a nivel de la punta de la nariz. Y acá, a pesar que les mencioné que la resonancia es el examen de elección, acá vemos un escáner que muestra el quiste dermoide con conexión y, intracraneal, ¿ya? Y acá en la resonancia permite caracterizar mucho mejor y vemos un glioma intranasal de gran volumen que no tiene conexión con intracraneal, ¿ya? Vamos a hablar un poquito del trauma nasal obstétrico. Es una deformidad nasal externa que puede ser algo leve o asociada a una desviación septal significativa que está dado secundario al trauma obstétrico, ¿ya? Es frecuente, se presenta en el 1 a 2% de todos los partos, pero la gran mayoría son asintomáticos, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos? Podemos tener un trauma directamente asociado al canal del parto, que es lo más frecuente, o deformidades nasales por fuerza intrauterina, por posiciones anómalas, queda comprimida el torso nasal y eso puede dar desde deformidades nasales externas, que son deformidades menores que se corrigen de manera espontánea, a luxaciones o septodesviaciones, ¿ya? La luxación septal es más frecuente de encontrar asociado al trauma del canal del parto y se puede asociar también a hematomas septales, ¿ya? Y es una causa de obstrucción nasal. ¿Cómo lo podemos diferenciar de manera en el examen físico? Acá tenemos dos recién nacidos. Como vemos y comparamos, el primero tiene una nariz que está relativamente derecha en esta foto que es anteroposterior, pero cuando nos inclinamos, la vemos desde inferior, se ve una lateralización hacia la derecha del recién nacido, pero con un tabique que mantiene la línea media. ¿Qué me refiero que mantiene la línea media? Se ve que la columela no está ensanchada, no se ve un desplazamiento, se ve una simetría de las narinas, pero el tabique está en una posición media, ¿ya? Y como nos aseguramos de que esto sea solamente una deformidad externa, que es lo que es esto, es como cuando al presionar no va a haber un gran cambio a nivel del tabique, el tabique va a mantener aproximadamente la misma posición, no va a haber una exageración de la deformidad. En cambio, en la foto abajo, acá tenemos una luxación del tabique, se ve una nariz, una laterorrinea, esta nariz, si vemos la línea media nasal, o sea, la línea media facial, vemos que hay una laterorrinea hacia la izquierda y en la visión inferior se ve una columela y una base de inserción ensanchada con un tabique que se ve desplazado hacia la izquierda, con una asimetría de las narinas mucho más severa. Y acá no tengo la foto de la presión, pero se produce una mayor deformidad al presionar, ya que el tabique está luxado y no tiene soporte, ¿ya?
perdón, el manejo de esto de la luxación idealmente es la reducción dentro de la primera semana para evitar secuela en el largo plazo, al igual que los hematomas septales debería ser resuelto precozmente, ¿ya? Las deformidades nasales externas, como mencioné, se corrigen de manera espontánea y no hay que hacer nada. Habitualmente no son sintomáticas y si llegaran a producir algún síntoma, manejo conservador totalmente. Y bueno, como conclusiones, la obstrucción nasal congénita, como mencionamos, una causa importante de dificultad respiratoria en los recién nacidos. El reconocimiento, diagnóstico y tratamiento preciso y rápido es crucial. El diagnóstico diferencial amplio nos exige un conocimiento profundo de la anatomía nasal y cuáles son nuestras estrategias de manejo. Y el manejo puede ser complejo y requiere un enfoque multidisciplinario, ¿ya? Recalcar que el manejo del paciente con una obstrucción nasal con síntomas leves es totalmente multidisciplinario porque del equipo otorrino podemos hacer el diagnóstico, podemos decir que tiene tal patología, pero el manejo de la deglución, el estudio de otras comorbilidades, depende de todo el equipo de la unidad de neonatología, tanto como médicos como equipo no médico, para asegurar una evolución y un manejo adecuado de la patología de base. Así que eso. No sé si tienen alguna duda, consulta. Abrimos el espacio a preguntas, sobre todo becados que pasan por neo, sobre todo neonatología. Bueno, yo te quiero agradecer, Sebastián, esta presentación que nos hace un recordatorio de lo que aprendimos hace tantos años y cosas que no sabía yo también, así que no, súper útil, si bien son cosas neonatales, yo creo que todos los pediatras nos vemos también expuestos a esto, así que muchas gracias, realmente muy clarificador se puede decir. No sé si quieren hacer algún comentario, pregunta. Quedaron Yo creo todos. que yo creo que es una patología que dentro de todo es poco frecuente, pero cuando tenemos un niño, un neonato con una obstrucción nasal severa, que a la embarrada. O sea, todos nos complicamos, como no estamos acostumbrados a verlas seguido, se hace difícil y cuesta arriba el manejo. Cuando son obstrucciones leves, las podemos sacar, tenemos tiempo, pero cuando son más severas, es importante tener bien claro estos pasos del manejo inicial y cómo enfocar la evaluación. Así que, Me eh, llamó la atención lo del uso de oximetazolina en recién nacido y el sí, niño chico, digamos, o sea, porque no es lo que uno habitualmente. no, o sea, es totalmente uso off-label, no está indicado en ninguna parte. En general, hay varias revisiones, principalmente desde el punto de vista más bien del manejo quirúrgico. Nosotros en pabellón utilizamos un montón epinefrina diluida, vasoconstrictores, y en general andamos bastante bien. O sea, son pocas los efectos secundarios que tienen, porque las dosis son súper bajitas y lo importante es utilizar la dosis menor posible. Y habitualmente el efecto es tópico, a pesar de que cuando estamos en pabellón estamos con comunicación, los efectos asociados son bien bajos, ¿ya? Obviamente Y pueden si ocurrir, usted pero trae así porque la oximetazolina es una dosis única, o sea, viene exacto, ya. exacto. No, Y interesante. lo importante también de los lavados nasales, que no lo mencioné y no lo aclaré, los lavados nasales, tenemos distintas técnicas para hacer lavados nasales, ¿cierto? Tenemos lavados de bajo flujo, lavados de alto volumen, y es muy importante cómo hacemos los lavados nasales. En general, eh, recordar que el paciente, ya sea niño o recién nacido, tiene que estar en una posición semisentada, porque el lavado nasal, en especial cuando lo hacemos con jeringas, por ejemplo, que no está muy indicado en niños de esta edad en recién nacido, tiene el riesgo de caer hacia la vía aérea. Entonces, si lo hacemos con los niños acostados, podemos
nosotros generar un problema, entonces siempre tiene que ser con el paciente sentado y con una flexión hacia anterior, como mirando hacia el piso. Entonces, recordar eso porque en general en la guaguita, en la neo le echan gotitas, una gotita de suero fisiológico en cada fosa nasal y después la aspiran, no va a pasar nada con eso. Pero en general en niños más grandes que se hacen lavados nasales, es importante recordar eso, como aprovechando. Ya, muchas gracias. Hay muchas felicitaciones ahí en el chat, pero no hay nadie más que quiera hacer algún comentario. Ahí cuando se topen con el problema va a ser. Ya, pues Sebastián, muchísimas gracias. ¿Ah? De nada, un gusto, cuando Nos quieras. estamos viendo. Muchas Nos vemos. gracias. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.